Juan capítulo 11, verso 1, dice la Biblia: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque en esta hora nos podemos acercar delante de ella para aprender más de ti. Habla a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Queremos oír tu voz, Señor. No palabra de hombre, no un mensaje humano, sino tu voz. Guíanos en este momento, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una de las mejores cosas en el mundo, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, es que uno puede tener un hogar. Amén. Uno puede tener una casa. Porque en la casa uno encuentra ¿qué? Reposo. Uno encuentra tranquilidad. Hermano, esta semana, el día... Gracias. Los diáconos, tremendo, ¿no? Muy bien, hermano. Entonces, el día domingo, usted no me vio aquí, me fui a la ciudad de Lima para poder participar del campamento de pastores. Estuvimos allí viendo a varios siervos del Señor que han estado el año pasado con nosotros por acá. Los hemos visto por allá en el campamento de pastores. Ha sido un tiempo muy grato, muy bonito, hermano. Pero en un campamento, usted sabe, no tiene todas sus comodidades que usted tiene en su casa, ¿verdad? Y entonces, hermano, ya al tercer día, yo estaba ya como el exorcista dando vueltas, hermano. Estaba ya como que ya no aguantaba ya. Al cuarto día, el quinto día me vino epilepsia, hermano. Ya no sabía qué hacer. Pues como todo es tranquilo, ¿sabes? Uno va, pues escucha las clases, ¿no? Y uno pues tiene campo para caminar. O sea, es algo bonito. Pero ya uno se acostumbra siempre a hacer sus cosas, sus actividades también, ¿sí o no? Entonces ya el quinto día yo no sabía qué hacer, hermano. Me daba vueltas por ahí. Así como cuando el perro quiere morder su cola y se da vuelta. Igualito estaba, hermano, igualito. Pero ¿qué pasa? Porque yo me sentía así porque yo extrañaba mi casa. Uno llega a extrañar su casa, hermano, ¿verdad? Cuando usted está de viaje en algún lugar, usted siempre va a extrañar su casa. Usted siempre va a extrañar estar con alguien que es su familia, con quien usted puede estar, ¿verdad? Ahora, uno puede estar de viaje de repente un mes, póngase así. Y en ese mes usted está en la casa de un familiar o está en la casa de otra persona y usted está un poco desesperado, pero sabe que terminando ese tiempo usted va a volver ¿a dónde? A su casa, ¿verdad? Donde tiene sus cosas, su comodidad, donde usted está feliz. Hermano, pero eso no podía decir el Señor Jesús. Porque Cristo no tenía un hogar. Cristo no tenía una casa. En Lucas capítulo 9, versículo 58, Lucas 9, 58, mírelo allí. Lucas 9, 58. Lucas 9, 58. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Muy bien, hermano. Lucas 9, 58, ¿lo tiene ahí? Mire lo que dice, ¿ah? Y dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos, ¿qué tienen? Nido. Mas el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? ¿Dónde recostar su cabeza? Oiga, hermano, Cristo no podía decir eso,
porque no tenía dónde vivir, no tenía dónde estar. Él toda su vida, durante 3 años y medio, desde que salió de su casa, estuvo dando vueltas por toda la tierra de Israel, predicando la palabra de Dios. Pero hermano, siempre que estaba por llegar a Jerusalén, a unos 5 kilómetros de Jerusalén, había una pequeña aldea que se llamaba Betania. Y en esa pequeña aldea llamada Betania, habían 3 personas que amaban mucho a Jesús y con quien Jesús, cada vez que iba a Jerusalén, se quedaba con ellos. Amén. Hermanos, es como algunos siervos del Señor, usted sabe, ¿no? Siervos que vienen de Cusco, que a veces vienen pasando y antes de llegar a Lima pasan por Santiago, ¿sí o no? Y se quedaban los misioneros por Santiago, 1 día, 2 días. ¿Por qué? Porque sabían que aquí iban a encontrar familia espiritual. Sabían que aquí iban a encontrar hijos de Dios. Amén. Hermano, cada vez que Cristo se iba a Jerusalén, siempre tenía que pasar por Betania. Porque ahí habían 3 hermanos que le amaban a Jesús como su propia familia. ¿Cómo se llamaba? María, Marta y Lázaro. Lázaro era un buen amigo del Señor Jesús. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero era un buen amigo del Señor Jesucristo. De repente se conocían de chiquitos, jugaban trompo, no sé. Pero eran buenos amigos del Señor. Marta le preparaba ricas comidas al Señor Jesús, porque Cristo también comía, hermano. Amén. Y de repente Marta le preparaba una rica comida al Señor. Y María siempre escuchando la enseñanza de Cristo. Lo cierto es que estos 3 hermanos eran muy afines al Señor Jesucristo. Y hermano, Cristo siempre que pasaba por allí tenía que quedarse en la casa de ellos. Hermanos, qué maravilloso es encontrar un lugar donde reposar, donde estar tranquilo, estar con aquellas personas con quienes queremos estar. Hermano, nosotros tenemos que aprender a ser personas con las que otros quieran estar. Amén. A veces somos malos creyentes, malos hijos de Dios, que cuando nos van viendo venir, hermano, ya sabe la gente que cuando estamos nosotros hay chisme, hay pleito, hay contienda, hay murmuración, hay división. Y la gente no quiere estar con nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque somos personas con quien las personas no quieren estar. Por eso tenemos que ser como estos hombres de Dios, hermano. Como María, Marta, como Lázaro. Que cada vez que Cristo pasaba quería estar con ellos para disfrutar un tiempo de bendición. Pero algo pasó, mire el versículo 1. Mire el versículo 1, Juan 11:1. Mira, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pero esa historia solo está dando una introducción para ubicar quién es Lázaro. Porque la historia de cómo María lava los pies de Cristo aparece en el capítulo número 12, en el siguiente capítulo. Entonces miren lo que dice ahí. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Quién era el que amaba? Lázaro. Hermanos, cuando la enfermedad de Lázaro se comenzó a agravar, porque de repente comenzó como un resfriado. Tenga cuidado con los resfriados, no va a ser coronavirus, hermano. Dice que todos los síntomas del coronavirus son igualitos al resfriado. Yo me comencé a poner mal el día sábado y coronavirus. No, ya estoy evolucionando a bien. Felizmente fue gripe nomás. Entonces, hermanos, se me venía lo del coronavirus. A propósito del coronavirus, hermano, qué terrible cómo las cosas están sucediendo en el mundo, hermano, como un castigo de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué como un castigo de Dios? Porque la gente no obedece la Biblia. Aunque no está seguro a causa de que ha suscitado esta enfermedad
no se sabe todavía a causa de qué ha suscitado esta enfermedad. Pero usted sabe que los chinos comen de todo, ¿no? Esa gente come caballitos de mar fritos, los fríen, se lo comen. Comen alacranes fritos, comen murciélago. La política de ellos es todo lo que se mueve, se come. Para nosotros es todo lo que respira, alabe a Jehová. Para ellos todo lo que respira se come, dice. Y de repente algunos dicen porque alguien ha comido murciélago, eso no está comprobado, pero es lo que se especula, lo que ha producido este tipo de enfermedades raras, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Dios le prohibió al pueblo de Israel comer una gran serie de alimentos, hermano. Murciélago, pato, cerdo y cosas por el estilo. ¿Y por qué Dios se lo prohibió? Porque justamente tienen enfermedades, hermano. ¿Amén? Entonces ya no me hago mi arroz con pato, pastor. Hágase su arroz con pato. No es pecado, pecado es que no me invite. Eso es pecado. Pero haga su arroz con pato, haga su carapulca con chancho. Pero hermano, esos alimentos hay que tener mucho cuidado. ¿Amén? Va a ser carne de chancho, cózala bien, hermano. Bien cocida, bien frita. Una buena cantidad de tiempo, ¿para qué? Para que muera todas las bacterias, todo lo que tenga, hermano. Hay que ser sabios. Entonces, hermano, Lázaro se enfermó y se comenzó a agravar la situación de salud de Lázaro, y María y Marta se dieron cuenta que la situación ya no estaba bien y comenzaron a llamar a Cristo. ¿Por qué? Porque creían que Jesús podía ayudarles. Ellas habían visto los milagros de Jesús, y cuando vieron que Lázaro estaba mal, llamaron al Señor para que el Señor viniera a ayudarles. Hermanos, nunca dudemos en pedirle ayuda al Señor Jesús. Amén. Cuando estemos en problema, cuando estemos en dificultad, cuando no hay escapatoria, nunca dudemos en pedirle al Señor que nos ayude, porque Él tiene todo el poder. Jesucristo dijo en Mateo 28:19, yo estoy con vosotros, no los voy a dejar huérfanos. No solamente Él está con nosotros, sino que dice la Biblia que no nos deja huérfanos, porque ha enviado el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor Jesucristo no nos ha dejado. En Filipenses 4:3 el apóstol Pablo decía, todo lo puedo porque Cristo me fortalece. No dudes en pedirle la ayuda al Señor. Cuando Pablo no sabía qué hacer en Hechos capítulo 18 y estaba asustado en Corinto, dice que el Señor se le presentó en una visión en el versículo 9 y 10 y le dijo, no temas, yo estoy contigo. Hermanos, María y Marta sabían muy bien que el único que en ese momento les podía ayudar era el Señor Jesucristo. Amén. Era el único. Y por eso fueron y le dijeron al Señor, no tenga temor de acercarse al Señor a pedirle su ayuda, hermano. Pidamos al Señor ayuda. Así sea una oración corta. Así sea ay Señor, toda la semana ni he orado. He sido un malagradecido. Ni he leído la palabra. Por último, ni he congregado esta semana, Señor. Y de repente, no sé, estoy en un avión y el avión está que se cae, hermano. Y comienza el avión, dice para abajo. Y lo único que me toca decir es, Señor, sálvame. Y no has orado toda la semana. ¿Dios te va a escuchar o no te va a escuchar? ¿Te escucha Dios o no te escucha? Sí te escucha, hermano. ¿Por qué? Porque no es por tu fuerza, no es por tu capacidad, no es por tu consagración, es por la fidelidad de Él. Amén. ¿Te recuerda a Pedro cuando estaba por ahí, hermano? Le dijo, Señor, si eres tú, haz que camine sobre el agua. ¿Usted recuerda o no? Y Pedro comenzó a caminar y comenzó a hundirse. Y lo único que hizo fue orar. Oiga, esa oración de Pedro fue la oración más corta es más corta que la que tú haces cuando tomas desayuno. Es una oración rapidísima, hermano. Lo único que dijo, Señor, sálvame. Y el Señor ya estaba ahí sacándolo del agua, hermano. Hermano, no importa el momento,
no importa en qué condición te encuentres, solamente clama a Dios. Pídele a Dios ayuda. Dios nos puede ayudar. Cristo nos puede ayudar. Pero a veces uno ora a Dios y la ayuda no viene de inmediato. ¿Verdad? ¿Por qué? Mira el versículo 4. Le dijeron a Jesús, tu amigo el que amas está muy grave, vente. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mire, hermanos, esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Ay, pastor, ¿cómo no va a ser para muerte si se murió el Lázaro? ¿Se murió o no se murió? ¿Y qué hizo el Señor? Lo resucitó. No fue para muerte, hermano. Eso no fue para muerte, porque el Señor lo resucitó. Por eso dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que entender que cualquier prueba en la vida del creyente va a ser para glorificar a Dios. Amén. Tenemos que entender que Dios puede sacar buenas situaciones de malas circunstancias. Dios puede sacar buenas situaciones de malas circunstancias. En Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando José le dice a sus hermanos, sí, ustedes me vendieron acá para Egipto, ustedes me han hecho daño y me han vendido para acá, pero Dios ha convertido eso en algo bueno, por eso hoy no van a morir de hambre. Amén. Porque Dios convirtió algo malo en algo bueno. Romanos 8, versículo 28. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman al Señor. Aún las cosas malas. Por eso, hermano, Cristo sabía que esa enfermedad de Lázaro no era para destruirlo. Esa enfermedad tenía un propósito, tenía un plan. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver cómo reaccionamos. Cuando viene un problema a nuestra vida, cuando viene una dificultad a nuestra vida, Dios quiere ver cómo nosotros respondemos a las dificultades que hay en la vida. ¿Cómo reaccionas, hermano? ¿Murmuras? ¿Protestas? Ay, Señor, otra vez a mí, Señor. Cógele al otro, mira que tiene cara de feliz. A él deberías de mandarle la prueba. Toda la vida a mí, Señor. ¿Protestas, reniegas, te molestas, le echas la culpa a Dios? Ay, Señor, si yo soy bueno, ¿por qué me mandas esto? Señor, tú tienes la culpa. ¿Cómo reaccionamos en el momento de la prueba? ¿O vemos que esa prueba es una oportunidad para honrar a Dios? Amén. Hermanos, las pruebas son oportunidades que Dios nos da para poder honrarle a Él. Dios quería hacer esperar a María y a Marta en esta oportunidad. Y Dios quería que Lázaro muriera. ¿Por qué? Te voy a explicar. Escúchame acá. En el Evangelio de Juan hay 7 milagros que Cristo hace. 7. Y Juan dice bien claro que esos 7 milagros son para que el lector crea que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Hay 7. El último milagro que Cristo hace es resucitar a Lázaro. Es el último y es el más grande de todos los milagros. ¿Sí me entiende, hermano? Es el más grande. Entonces, por eso no podía Lázaro resucitar si no se había muerto, pues, hermano. ¿Tenía que morirse o no? Tenía que morir. Entonces, la muerte de Lázaro estaba en el plan y en el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que a través de esa muerte se pueda resucitar y sea el último y más grande de los milagros que había hecho Cristo en el Evangelio de Juan. ¿Me entiende? Entonces, si había un plan, si había un propósito, por eso tenían que esperar, versículo 5. Y amaba a Jesús a Marta
a su hermana María y a Lázaro. Los amaba, los quería mucho. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿No fue? Le hizo esperar. Hermanos, la demora de Jesús tenía un propósito: hacer la voluntad de Dios. Porque si no moría Lázaro, si Jesús estaba, ojo, si Jesús llegaba a Betania, se iba a encontrar con un Lázaro agonizando y él iba a sentir ¿qué? Pena. Él iba a sentir dolor y hubiera sido tentado a sanarlo, ¿sí o no? Claro que sí. Porque Cristo también era un ser humano real, ¿o no? También tenía sentimientos y emociones. Hubiera visto a Lázaro, Señor, me muero. Y el Señor pudiendo sanarlo, luchando. Por favor, Señor Jesús, sáname, no seas malito, mira cómo estoy muriendo ya. No, que quiero que te mueras. ¿Cómo? Le diría a Lázaro, tiene que morirte. Entonces el Señor Jesús se hubiera sentido motivado a sanarlo. Por eso dijo, no, mejor no voy. ¿Sí me entiende? Y se fue y se quedó 2 días en otro lugar. Y mire versículo 7. Luego después de esto dijo a sus discípulos, ahora sí, vamos a Judea otra vez. Después de 2 días, y ya Lázaro había muerto, hermano. ¿Por qué? Porque a veces Dios se demora. Porque a veces Cristo no responde en el momento que clamamos. Porque Dios tiene un propósito. Tú y yo no conocemos el propósito de Dios. La Biblia dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y mis caminos más altos que vuestros caminos. Hay gente, hermano, que dice, yo no sé qué es lo que el Señor quiere. Yo tampoco sé, pero sigo obedeciéndole a Dios. Y si me toca llevar una cruz, si me toca llevar mi carga, si me toca aceptar su voluntad, la voy a aceptar hasta el último, hermano. Porque es su voluntad, no la mía, lo que importa. Es como Él se sienta, no como yo me siento, hermano. Porque la vida cristiana no se trata de sentimiento. La vida cristiana se trata de la palabra de Dios. Porque si fuera sentimiento la vida cristiana, hermano, cada quien haría lo que se le da la gana. Pero aquí importa, no el sentimiento. Ay, que me da pena el hermano, me da pena la hermana, me da pena fulano, sultano. No te tiene que dar pena, hay que obedecer a Dios. Amén. Obedecer a Dios, lo que dice la palabra de Dios. Ay, que me da pena mi hijo, no lo corrijo porque me da pena. Tienes que obedecer ¿a quién? A Dios. Hermano, entonces, lo que Dios muchas veces nos quiere enseñar es a esperar. No sabemos esperar. ¿Cuántos saben tener paciencia, hermano? Ahí, levante la mano. ¿Cuántos somos pacientes? ¿Saben tener paciencia? ¿Sí? ¿Algunitos? Yo te apuesto que cada vez que te vas a hacer un depósito a un banco, un agente, y ves que hay cola, ¿qué haces? Regreso más tarde, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no te gusta esperar. Cuando sacas tu cita en el seguro y te dicen, usted es el número 183 del día, usted dice, ya, para otro día. ¿Por qué? Porque no te gusta esperar. Hermanos, no nos gusta esperar. Somos impacientes. Y si algo Dios permite con la prueba, es que seamos pacientes. ¿Amén? Es que aprendamos a esperar. Es lo más difícil, pero es lo que glorifica a Dios. Versículo 8. Ahora, miren acá. En el capítulo 10, usted recordará que Jesucristo le había dicho a los fariseos y a los líderes religiosos de Judea, de Jerusalén, les había dicho, ¿cómo les llamó? Ladrones, salteadores y asalariados. Así los llamó. Porque el verdadero pastor era Él. ¿Usted recuerda o no recuerda? Escuche la palabra de Dios, hermano, se vaya a dormir, ¿ah? Escuche la palabra de Dios. Acá le voy a hacer un huequito y voy a hacer así como chiguete. Pss, pss, pss. Escuche, hermano. Está que se duerme, póngase de pie. Yo no me molesto que se ponga de pie, pero póngase de pie y escuche la palabra de Dios, hermano. Hermano, ¿se me fue donde andaba? Ya, estaba en el 10. Entonces,
el Señor Jesucristo les había dicho a los fariseos y a los escribas, mentirosos, asalariados, sinvergüenza, porque el verdadero pastor soy yo, decía. Amén. Y le quisieron matar, porque él dijo, yo y mi padre uno somos. ¿Usted recuerda? Dice que el Señor se fue cuando le iban a apedrear. Se fue, se ocultó. Y ocultándose, le dijeron, está enfermo Lázaro. Y él dijo, espera 2 días. Y después dijo, vamos a Judea. Cuando él dice, vamos a Judea, él ya sabía que le iba a esperar en Judea, ¿o no sabía? A ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a hacer tu parrilla, ¿verdad? Tú le echas carbón, o le echas leña, ¿sí o no? Y tú vas, echas tu carbón, tu leña. ¿Cómo prende? ¿Cómo hace para prender? Demora un poco, ¿no? Prender carbón. Pero el secreto, ¿sabe qué? Te voy a dar un secreto. Échale cera líquida. Le echas ahí, eso arde, y eso al toque lo calienta, hermano. Pero una vez que comienza a prender, tú vas, le echas aire, ¿sí o no? Y te vas. Y luego cuando vienes, le echas aire y te vas, ¿no? Y luego vas, le echas aire y te vas. Cada vez que tú vienes, tú ya sabes cómo está ese fuego. ¿Cómo está ese fuego? Cada vez más y más y más y más fuerte. ¿Sí o no? Eso está al rojo vivo, hermano. Porque le andas echando fuego. El Señor cada vez que iba le decía, sinvergüenzas, y se iba. Mentirosos, y se iba. Andaba echándole mano a los líderes bastante, y ellos andaban prendiéndose, encendiéndose. Le andaban cogiendo cólera, ira al Señor. Y Jesús dice, vamos a Judea. Otra vez va a andar a echarle airecito al carbón. Ahora, ¿qué les irá a decir? Y ellos sabían, mira lo que dice ahí, versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, porque la última vez casi lo matan. Procuran matarte, Señor. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, versículo 9. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Para poder ver las cosas claramente se necesita de la luz. Por eso, yo estoy haciendo lo que es correcto. Porque va a llegar la noche cuando nada se va a poder hacer. O sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado. Hasta que no llegue la noche, nada se acaba. En otras palabras, me querrán apedrear, pero hasta que Dios no dé la autorización, nadie podía tocar a Jesús. ¿Amén? Él estaba seguro de la voluntad de Dios. Versículo 11. Dicho esto, está siguiendo conmigo la lectura, ¿no? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ya sabía que había muerto. ¿Amén o no? Ya sabía. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Oiga, esa es una de las escenas más tremendas de la Biblia, hermano. Mire el versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. El Señor les hablaba y estos no entendían nada, hermano. Una de las tareas difíciles, y más hoy en día, es ser profesor. Ser profesor es una de las tareas difíciles. ¿Por qué? Porque no todos los niños aprenden de la misma manera. ¿Verdad? Y uno como profesor, cuando tiene 20, 30, 40 niños, uno tiene que buscar la manera de hacer de que todos entiendan a la vez. Y tratar de hacer que todos vayan en el mismo sistema de estudio al ritmo. ¿Sí me entiende, hermano? No es fácil. No es fácil, hermano. Yo me acuerdo cuando enseñaba lengua y literatura, en todo secundaria, hermano, de primero a quinto secundaria, lengua y literatura. Y al momento del examen uno se encontraba con cosas terribles, hermano. Mencione una obra. Después de 2 meses enseñándole, hermano.
mencione una obra de Shakespeare. ¿Y sé lo que me ponían? Hamlet y Gretel. Hamlet es una obra de William Shakespeare. ¿Por qué tiene que ver Gretel ahí? Se confundían en Hansel y Gretel, el cuento de Hansel y Gretel. Hermano, y eso uno no sabe qué hacer, hermano. ¿Verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Le jalas para que vuelva otra vez? Hermanos, el Señor Jesucristo 3 años hablando con los apóstoles y le dice: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Y uno por ahí despistado: ah, si duerme se va a sanar, dice. Gracias a Dios, Jesús es único. Amén. Porque si tú y yo hubiéramos sido Jesús, nos hubiéramos quedado con un discípulo nomás. A todos los hubiéramos mandado fuera, hermano. Pero el Señor Jesucristo fue paciente. Y mira lo que dice el versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Juan no entendió, muchos no entendieron, pero él lo estaba diciendo de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, ahora sí, como que el Señor dijo: ahora le voy a enseñar como pa' bruto. Ya le voy a hablar así como pa' bruto ya. ¿Sí? Para que no digas que no me entendiste. Y le dice: Lázaro ha muerto. Ya más claro, no te puedo hablar, decía el Señor. Lázaro se murió. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos por él. ¿Cómo que me alegro por ustedes de no haber estado allí? ¿Por qué? Porque te digo pues, si Cristo llegaba y encontraba a Lázaro enfermo, él lo hubiera sanado. Y el único milagro que hubieran visto los apóstoles era la sanidad de una persona. Un milagro común en la historia del Señor Jesucristo. Cristo resucitó, aparte de Lázaro, 2 muertos más. ¿Quién fueron? La hija de Jairo, ¿verdad? Pero ella había muerto ahí nomás, al ratito nomás. Prácticamente la tocaba y todavía estaba tibiecita. ¿Sí me entiende? Y al hijo de la viuda de Naín, mientras iban a enterrarle, ahí nomás. Pero Lázaro tenía 4 días muerto, su carne estaba putrefacta y tenía gusanos encima. ¿Sí me entiende? Entonces por eso dice: me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. O sea, con esto ya ustedes se van a quedar así asombrados. Acá no hay nada que Superman, Hulk, el Chapulín Colorado, nada. Ustedes van a ver algo que nunca nadie ha visto. Ellos ni se imaginaban, hermano, lo que iban a ver. Versículo 16. Dijo entonces Tomás. ¿Quién era Tomás? ¿Se acuerda quién era Tomás? ¿El que tomaba? No. Una palabra con la que relacionamos a Tomás, ¿cuál es? Incredulidad. Tomás, incrédulo. Tomás, incrédulo. ¿Por qué? Porque Tomás fue el único de los apóstoles que dijo: hasta que yo no ponga mis dedos en sus huecos, yo no creo. ¿Se acuerdan que dijo eso? Y siempre recordamos a Tomás por ser incrédulo, pero muy poco lo recordamos por ser valiente. Él fue valiente, hermano. Y fue muy valiente porque fue el único de los 12 que dijo el versículo 16. Él dijo: Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Eso es valentía, porque sabía que si Cristo iba a Judea, lo iban a matar. Y Jesús dijo: nos vamos. Los apóstoles bien hubieran podido haber dicho: nos quedamos acá, que se vaya él solo. Pero Tomás fue el único que dijo: vamos a acompañarlo para morir con él. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Valentía. ¿Sabe cómo se llama eso? Fidelidad a Dios. Él fue fiel. Cuando Cristo estuvo a punto de morir, Tomás fue uno de los que fue fiel al Señor hasta la muerte.
Hermanos, cuando uno sirve a Dios, tiene que saber que hay un alto costo para servir a Dios. Amén. No es fácil servir a Dios. Hay un alto costo por servirle al Señor. Mira el versículo número 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya 4 días había muerto, hermano. Ahora, escúcheme acá. Cuando una persona muere, su alma, ¿dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? ¿Y qué tiempo demora el alma para irse cuando usted se muere? ¿Qué tiempo demora? Hay que hacer la prueba. ¿Cómo que hay que hacer la prueba? No. Eso es inmediato. Cuando usted se muere, su alma inmediatamente se va. ¿Verdad? Es inmediato, hermano. Entonces, pero nosotros lo sabemos eso hoy en día, pero los judíos no creían eso. Los judíos vienen de una cultura completamente distinta. Ellos creían que cuando una persona moría, su alma salía y daba vueltas alrededor de su cuerpo por 3 días. Por eso lo velaban, porque en cualquier momento volvía a entrar. Pero ellos decían que al 3er día, el alma se iba y recién ya el cuerpo se comenzaba a descomponer. ¿Sí me entiende? Recién al 3er día. Entonces, cuando Cristo llega al 4.º día. ¿Por qué? Porque no quería que hubiera judíos que digan, lo resucitó papayitas y por ahí no mataba el alma. ¿Sí o no? Hubieran dicho que Jesús lo resucitó de manera fácil porque el alma estaba dando vuelta por ahí nomás. Pero Jesús llegó al 4.º día cuando su cuerpo andaba bien podrido, cuando el cuerpo de Lázaro estaba hinchado, cuando ya estaba todo putrefacto y cuando se supone que en la idiosincrasia popular el alma ya se había ido para que el milagro sea más grande, hermano. Amén. Amén o no amén. Y mire lo que dice allí. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, de repente resentida con el Señor. Ten cuidado cuando tú y yo nos resentimos con el Señor, cuando el Señor no contesta inmediatamente nuestra oración. No te resientas con Dios. Dios sabe lo que hace. Amén. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso era la verdad. Si Jesús hubiera estado, Lázaro no hubiera muerto. Por eso Jesús no llegó, para que se muera, para que el milagro sea más grande. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, Marta es una mujer llena de fe. Y le está diciendo, yo creo que tú lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Te aseguro, tu hermano se levanta. Y miren lo que dice el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tú me dices que mi hermano va a resucitar, eso no es novedad. Yo sé que mi hermano va a resucitar, pero al final de los tiempos, cuando ya todo se acabe, cuando venga el final de los tiempos y los muertos resuciten, ahí mi hermano va a resucitar. Y miren lo que le dice Jesús, y esta es una de las partes maravillosas. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hermano, qué bonita plática, ¿verdad? En donde Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. No, pero va a resucitar al final de los tiempos. No, yo soy la resurrección y la vida.
Hermano, Cristo es el autor de la vida. Hermanos, hoy en día se venden seguros de vida, ¿verdad? Pero un seguro de vida, ¿te asegura la vida? Eso no se debe llamar seguro de vida. ¿Cómo se tiene que llamar? Seguro de muerte, porque te asegura la muerte. Por último, le asegura la vida a los beneficiarios, porque se van a quedar con plata. ¿Sí o no? Entonces se le llama seguro de vida. Ay, ya, para asegurar, ¿qué te vas a asegurar? Se asegura el otro, tú no. Hermano, y la gente busca la manera de ponerse en un seguro que le brinde mayor rentabilidad. ¿Sí o no? El seguro que le brinde más dinero es un buen seguro. Pero hermanos, ¿dónde está el seguro de vida para los cristianos? ¿En Prima FP? ¿En Profuturo? En Dios. Porque Él es el autor de la vida. Mira, si en algo tienes que poner tu vida, no tu muerte que se encargue tu seguro de vida. Pero si en algo tienes que poner tu vida, es en Dios. Amén. Porque Él es el autor de la vida. Porque Él da vida. Y tu vida solo depende de Él. Hermano, ¿cómo yo no voy a depositar mi vida al Señor? ¿Cómo no voy a darle toda mi vida al Señor si Él me garantiza ser la vida? ¿Me entiende? Si Cristo me está garantizando ser la vida, ¿cómo no voy a dar mi vida en sus manos? Jim Elliot, un misionero que fue a predicar al Ecuador, dijo algo que es verdad. Él dijo: no es tonto aquel que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Mañana lo vas a entender. ¿Qué está diciendo Jim Elliot? No es tonto el que da algo que no puedes conservar. ¿Qué no puedes conservar? A ver, tú y yo, ¿qué no podemos conservar? La vida. Y si tú das tu vida porque no la puedes conservar, a cambio de algo que no vas a perder nunca, y es tu recompensa en el cielo. Amén. ¿Sabe cómo murió Jim Elliot? Alanzado, con una lanza atravesada en su corazón por las tribus indígenas del Ecuador, hermano. Así murió. Y dio su vida por el evangelio. Así que no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Hermanos, pon tu vida en las manos de Dios. Porque Él asegura ser la resurrección y la vida. Cristo le dijo, Él no dijo yo resucito, Él dijo yo soy la resurrección. Él no dijo yo voy a resucitar, no, Él dijo yo soy. O sea que en Él está la autoridad de dar vida. Y por eso dice el versículo 27, sí Señor, yo he creído, dice Marta. Y viene el versículo 28, ¿estamos ahí o no? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermano diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, vamos. Ella cuando lo oyó se levantó aprisa y vino a él corriendo, hermano. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado aprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Porque Marta fue y le dijo, el Señor te llama, el maestro está aquí, vamos. Y ella corriendo se fue, hermano. Y los judíos que estaban allí dijeron, se va otra vez a llorar al sepulcro, hay que acompañarla, vamos. Y fueron todos, hermanos, verso 32, cuando llegó María donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le dijo Marta, lo mismo. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Por qué?
Porque Él es humano. Porque Él es humano. Dice que cuando vio a María, vio a Marta, vio a los judíos, todos llorando. Eso contagia, hermano. ¿Sí o no? Cuando uno bosteza, el otro bosteza, todos abostezan. Uno estornuda, el otro estornuda. Uno se duerme, el otro se duerme. Se anda así. Es una cadena, hermano. Uno lloraba, la otra lloraba, todos lloraban. El Señor se estremeció. El Señor se conmovió. Y cuando vio esa escena tan triste, hermano, dice la Biblia que el Señor dijo, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, vamos, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Algunos dicen lloró por la incredulidad. ¿Qué incredulidad? El pasaje está hablándonos de la muerte de su amigo, a quien él amaba. Y la Biblia lo repite, amaba a esa familia. Y la Biblia dice que cuando vio a María llorar, cuando vio a Marta llorar, él también se estremeció. ¿De qué lloró Jesús? De dolor. Él se conmovió. A él le dio pena, a él le dio tristeza mirar cómo sus amigos sufrían. Hermano, Jesucristo se interesa por nosotros. Él no está lejos de nuestro sufrimiento. Él no está lejos, hermanos. Cuando tú y yo sufrimos, Él está cerca. Él nos entiende. Porque Él también lloró, porque Él también sufrió. Hermano, cuando tú ya no puedes más en tu vida y lo único que haces es levantar tu mano y decir, Señor, acá estoy, ya no puedo más, y está que te ahogas. El Señor sabe cómo tú y yo nos sentimos en ese momento, porque Él también lo pasó. Tú sufres porque te abandonó tu amigo. Sufres porque te traicionaron. A Cristo también lo traicionaron. Hermano, no hay ningún sentimiento humano que el Señor no haya sentido. Por eso dice la Biblia que Él es el sumo sacerdote perfecto. Amén. Él es sumo sacerdote perfecto. ¿Por qué? Porque ha sentido todo lo de nosotros. Y Él es capaz de ayudarnos. Dice la Biblia, tal sumo sacerdote nos convenía. Hermano, por eso no tenemos que ocultarle a Cristo nuestros sentimientos. Cuando estamos en oración y queremos llorar, pastor, ¿verdad que solo lloran los pentecostales? No. Cuando uno ora y llora, es una bendición, hermano. Dios nos escucha. Amén. Cuando le expresamos nuestros sentimientos a Dios, cuando le decimos, Señor, tengo temor, tengo miedo, estoy cansado, estoy fatigado. Cuando decimos al Señor, Él nos oye. Él nos escucha, Él nos atiende. Él sabe cómo nos sentimos porque Él también fue un ser humano. Y Jesús lloró, versículo 36. Y dijeron los judíos, miren cómo le amaba. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Terrible. Mire cómo dice, no podía este. Este es un pronombre despectivo. ¿Quién? Este de acá. Y comenzaron a decir, pero si este abre los ojos de los ciegos, si este ha hecho milagros, ¿no podía haber llegado para sanarlo? No, porque él quería que se muera. Porque el propósito estaba en que muera para resucitarlo. Versículo 38. Y Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahora mire, hermanos, Cristo tiene todo el poder. Versículo 39. Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. ¿Qué significa hiede ya? Heder. Huele mal. Hiede ya significa, Señor, huele mal. Si abrimos la puerta, si quitamos la piedra, va a salir un olor terrible. ¿Usted ha olido cuerpo muerto?
Yo no he leído de personas cuerpo muerto, pero sí he leído de perro. Cuando un perro muere, el olor es terrible, hermano. Hediondo, terrible. Así debe ser el cuerpo de una persona también, ¿no? Peor todavía. ¿Usted se imagina eso, hermano? Y cuando dice, quiten la piedra, Marta dice, Señor, huele mal. ¿Pero qué quería Jesús? Mire lo que dice ahí. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué quería Jesús? Que el milagro sea más grande, y más grande, y más grande. Porque al abrir la piedra, el olor iba a salir, y nadie podría haber negado que había un cuerpo muerto adentro. ¿Sí me entiende? O sea, Jesús quería evitar que la gente fuera a decir algo que no se hizo. Pero ahí lo que estamos viendo es que Dios hizo un milagro, hermano. Amén. Dios hizo un milagro tremendo al sanar, al resucitar a Lázaro. Y por eso dice, quiten la piedra para que salga todo el olor y la gente, pues, para que alcance para todos, para que nadie se quede en la duda. Y cuando, el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Se pone a orar. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, va y le dice, Señor, gracias por haberme oído. Y tú siempre me oyes, pero yo lo digo para que estos anden escuchando, sarte chismosos. Y la gente agolpada, escuchando. ¿Por qué? Oliendo, hermano, mal. Hasta que el Señor dice, versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y dijo Lázaro, porque si él hubiera dicho, ven fuera, todo el cementerio se hubiera levantado, hermano. Ese hubiera sido el regreso de los muertos vivientes 2. Todos los muertos se hubieran levantado. ¿Usted se imagina eso? Por eso el Señor fue específico y le dijo, Lázaro, a ti nomás, tú nomás, sal. Y Lázaro se levanta, hermano, 4 días podrido, Lázaro se levanta. Y el que estaba muerto, salió. Oiga, qué tremendo, hermano. Salió, se levantó, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenle ir. Que los envolvían como momias, los envolvían, pero le ponían muchas especies aromáticas para que no huela tan terrible, hermano. Pero ya todas esas vendas, todo ese sudario, eso estaba podrido también ya. Y Jesús le dice, por favor, quítenle todo rápido. No sé que se me vuelva a morir acá, hay que volver a resucitar. Quítale todo. Y le quitaron todo, hermano, y la gente se quedó boca abierta de lo que Cristo había hecho ese día ahí. Amén. Fue algo tremendo, hermano. Fue algo tremendo. Aquí nomás termino, porque luego viene lo que dijeron los líderes religiosos. Cuando los líderes religiosos se enteraron de que Jesús había resucitado un muerto de 4 días, ellos dijeron, no, ahora sí, a matarlo. ¿Por qué? Lo vamos a ver el próximo domingo. Pero lo que quiero enseñarte en esta mañana es que Jesús también entiende nuestro dolor. Jesús ha sido humano, es humano, porque hoy en día está con cuerpo humano glorificado en el cielo. Jesús es humano y es Dios. Y Él nos entiende. Así que cuando sufrimos y tenemos problemas, qué mejor que recurrir a Él, porque Él nos entiende, hermano. Amén. Él nos entiende, Él nos oye y Él nos ayuda. Vamos a orar.